primer lugar, y como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, y a toda su junta por esta amable invitación para poder hoy dar una charla sobre la sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto del IRPH. Esta conferencia la comparto con mi buena amiga y compañera de junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo. Yo voy a hacer una breve introducción, luego a continuación me seguirá Cristina y luego en todo lo que vaya surgiendo iremos debatiendo sobre la cuestión. La verdad es que una vez que tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo del 2020, nosotros organizamos en el Colegio de la Abogacía de Barcelona una conferencia para analizar e interpretar esta sentencia en la que participó el propio magistrado que había planteado la cuestión prejudicial. Es más, vino incluso el que fuera magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil, don Javier Orduña, que junto con el señor Arroyo plantearon el voto particular en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el IRPH. La verdad es que en aquella jornada yo tenía las cosas muy claras. Parecía que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvía definitivamente la cuestión. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando he ido leyendo todas y cada una de las sentencias que se están dictando por las audiencias provinciales de nuestro país y también por algunos juzgados ya de primera instancia? Lo cierto es que, como siempre hago, todas y cada una de esas sentencias las analizo con el máximo respeto, porque al final no cabe ninguna duda que los jueces interpretan el supuesto de hecho acorde con la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y también con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por supuesto, con la convicción de sus razonamientos jurídicos a la hora de resolver el caso concreto. Pero, con todos los respetos a la sentencia dictada con la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tengo que decir que a mí me está generando muchas dudas esa sentencia, porque hay puntos en los que me convence plenamente, y realmente creo que es una sentencia en la que es ponente el señor Fernández Seijo, que lleva a cabo una estructuración jurídica impecable, pero lo cierto es que cuando vuelvo otra vez a leer la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo del 2020, me vuelven a generar dudas importantísimas. Quiero plantear dos cuestiones. La información previa que debe de facilitarse al cliente, al prestatario por una parte, y si luego estamos ante cuestiones completamente distintas cuando hablamos del control de transparencia y del control de abusividad, si hablamos de situaciones autónomas e independientes, o realmente una vez que llegamos al control de transparencia y se declara que una cláusula en concreto incumple ese control de transparencia, hay que efectuar luego un posterior control de abusividad. Es cierto que el Tribunal Supremo nos ha venido reiterando que una vez que se declara el control de transparencia, hay que acudir luego posteriormente al control de abusividad. Y así, en una reciente sentencia de 4 de febrero del 2020, el Tribunal Supremo insiste en ello. Es más, en una sentencia posterior, de 24 de febrero del 2020, el magistrado Pedro Vela, ponente de esa sentencia, llega a la conclusión, aunque obiter dicta, que como consecuencia de la ley de crédito inmobiliario, la ley 5/2009, se modifican los artículos 5 de la ley de condiciones generales de la contratación y 83 de la Ley General de Consumidores, y que el supuesto de incumplimiento del control de transparencia conlleva de forma automática al supuesto de expulsión de la cláusula y de abusividad de la misma, sin que tenga que efectuarse un posterior control de contenido
y por lo tanto analizar si se produce desequilibrio o no se produce desequilibrio, aun cuando en esa propia sentencia de 24 de febrero del 2020 nos dice que habida cuenta que la reforma es del año 2019 y que cuando se formalizó el contrato era anterior, por lo tanto no puede acogerse esa doctrina que ahora parece debe de seguir la propia Sala Primera del Tribunal Supremo como consecuencia de la modificación de los citados artículos que comentaba, el 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y el 83 de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Yo, sinceramente, creo que cuando, como muy bien afirma el profesor Orduña, estamos ante principios de legalidad distintos cuando hablamos de control de transparencia y de control de abusividad. Abusividad siempre supone el desequilibrio y control de transparencia supone un incumplimiento distinto y que una vez que se ha incumplido ese control de transparencia supone la expulsión de la cláusula sin que deba de luego efectuarse un posterior control de contenido. Esa es mi opinión personal, opinión y tesis que mantiene el profesor Javier Orduña, y os remito a un reciente artículo que publica en la revista VLex analizando esta sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero muchas dudas interpretativas me genera el razonamiento jurídico de la sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque parte de la premisa que pese a que la orden ministerial del 94, la orden de transparencia del 94, exigía dar una información sobre la evolución de ese índice durante los 2 últimos años anteriores, que esa obligación queda plenamente suplida, habida cuenta de que el prestatario tenía conocimiento de esa evolución por las propias publicaciones que se llevaba a cabo por el Banco de España a través del Boletín Oficial del Estado y del conocimiento que se presume que ya tenía el prestatario de esos índices. Y claro, cuando uno lee el apartado 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos dice que lo que debe de analizarse por parte del juzgador para resolver la cuestión litigiosa es no solamente, como ya sabemos, que la cláusula sea clara desde el punto de vista gramatical, sino que posibilite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas potencialmente significativas de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras, y se remite, por supuesto, a las ya conocidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de entre ellas la de 30 de abril del 2014. Pero claro, para que el juez pueda llevar a cabo esta comprobación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos da una serie de pautas y sobre todo las encontramos en los apartados 53 y 54 de la sentencia de 3 de marzo. Y nos dice en el apartado 53 que por lo que respecta a una cláusula como es la del IRPH y siguiendo las observaciones del abogado general en los puntos 122 y 123 de sus conclusiones, es pertinente, a efectos de tal análisis, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo IRPH de las cajas de ahorros resultaban fácilmente asequibles a cualquier persona que tuviera intención de contratar un préstamo bancario, puesto que figuraban en la circular 8 del 90 y luego posteriormente comentado yo en la de 1900, no, la orden de 1994. Y para mí es importantísimo el apartado 54 de la sentencia. También resulta pertinente para evaluar la transparencia de la cláusula controvertida la circunstancia de que, según la normativa nacional vigente, en la fecha de celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal, las entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorro
durante los 2 años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible. Tal información, nos dice la Corte de Luxemburgo, también puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil de comparación entre el cálculo, sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés. Es cierto que ya nos ha dejado claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las entidades bancarias no tienen la obligación de asesorar y que, por lo tanto, la información precontractual es básica y fundamental para conocer las consecuencias económicas y jurídicas de ese producto concreto. Pero también es cierto que aquí había una obligación administrativa en contratos de importe inferior a 150.000 euros respecto del índice IRPH, que no lo había, por ejemplo, para el Euribor, para comunicar, informar en el prospecto informativo de esa evolución de los 2 últimos años. La sección 15 de la Audiencia de Barcelona, y además hay un artículo muy bien fundamentado, publicado en el blog Almacén del Derecho del magistrado Luis Rodríguez Vega, nos dice que a partir del 2011 se suprimió esa obligación y que además tampoco ya se contiene con la Ley 5/2009 de crédito inmobiliario y que por lo tanto lo importante es esa información que estuviera publicada en el Boletín Oficial del Estado. Ese es el criterio que sigue la Audiencia de Barcelona, no es el criterio, por ejemplo, que sigue la Audiencia de Tarragona y alguna otra audiencia de nuestro país. Y para mí ese es el meollo de la cuestión y el que me produce mayores dudas interpretativas, porque nos está marcando la pauta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de ese deber de información y que el Tribunal de Instancia debe de analizar y de interpretar para valorar si se ha cumplido o no el control de transparencia. Y la sentencia de la sección 15 parte de la presunción de que realmente el prestatario tuvo información suficiente respecto de esa evolución y respecto de ese índice, habida cuenta que estaba ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Yo ahí es donde me genera mayores dudas la sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, aun cuando repito que es una sentencia que está muy bien fundamentada y que para mí me merece también todo mi respeto. Pero, sinceramente, tengo mis dudas que siguiendo la jurisprudencia o siguiendo la doctrina que ha sentado el TJUE en esta materia y especialmente los apartados 53 y 54, si esa información facilitada en el Banco de España suple ese deber normativo que venía impuesto por la orden del 94 de informar durante los 2 años anteriores de la evolución del índice IRPH ofertado. Cristina, cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Me uno, por supuesto, en primer lugar a los agradecimientos tanto al Colegio de Abogados de Mataró, a través de su decana María Pastor, con quien es una gran amistad, y toda la Junta de Gobierno, pero también especialmente a la abogacía joven que coparticipa en la grabación de esta cápsula formativa. Bien, un poco al hilo de lo que ya nos ha anticipado Jesús, las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Estamos en el Partido Judicial de Mataró, con lo cual nosotros venimos del Partido Judicial de Barcelona y tenemos el mismo problema. Vamos a un juzgado de cláusulas abusivas que es primera instancia 50, totalmente colapsado, que está tardando 2 años en admitir a trámite nuestras demandas.
que está tardando una media de 3-4 años en resolver, que veíamos la luz en las demandas que teníamos interpuestas o que interponer del IRPH con la sentencia del TJUE de 3 de marzo y que ahora la instancia superior, la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque el ponente, como bien ha dicho Jesús, es Fernández Seijo, al día siguiente se publicó en El Derecho un artículo comentando dicha sentencia por Luis Rodríguez Vega, en el que nos dice, por si no quedaba constancia de ello, que toda la sala unánimemente tiene el mismo pensamiento. Estamos a 4 años vista con un panorama pues muy desolador para los que estamos en Barcelona, pero que sin embargo, como bien ha dicho Jesús, hemos hecho un mapa a través para grabar esta cápsula de cuál es el panorama actual en toda España, y tenemos 13 sentencias a favor del consumidor tras la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 y 8 sentencias en contra, entre las que se encuentra la que estamos comentando hoy de Barcelona. Comentaré brevemente la de Málaga, de la Audiencia Provincial de Málaga, puesto que es un poco el referente de todas las demás y explica muy bien el por qué se posiciona a favor del consumidor, a diferencia de lo que lo hace Barcelona. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, aparte de lo que ya ha comentado por Jesús, nos vamos a unas conclusiones que la misma sentencia proclama para que tengamos claro el por qué no da la razón al consumidor, y nos dice, en primer lugar, que la cláusula referente a IRPH Cajas es transparente. Para ellos no genera ninguna duda, no es abusiva y es transparente. ¿El por qué? Porque los índices de referencia que publica el Banco de España no se deben considerar en sí mismos condiciones generales de la contratación y, por lo tanto, consideran que es transparente. Eso sí, nos deja la vía abierta para decir vamos caso por caso, y para el caso de que fuera abusiva, porque no controla, no supera los controles que ya nos ha explicado Jesús, nos dice, si fuera abusiva, tampoco lo sería, tampoco creen que haya el caso de un IRPH Cajas abusivo, puesto que al tiempo de firmarse el contrato no era perjudicial para el consumidor el IRPH y la entidad de crédito no ha actuado de mala fe, puesto que era un tipo oficial en aquel momento y es difícil defender que el banco actuara de mala fe. Y estoy utilizando palabras textuales de la sentencia. Nos dice que a la fecha de celebración del contrato no era perjudicial, la evolución que ha tenido el IRPH respecto al Euribor ha sido con el transcurso de los años y que, por lo tanto, estas circunstancias temporales no se le pueden atribuir a la entidad bancaria en el día de hoy, y que todas las cláusulas de IRPH que pretendemos que seamos nulas hoy por abusividad, por el desequilibrio de prestaciones entre prestatario y entidad crediticia, no se da por estas circunstancias. Claro, partimos de esas conclusiones totalmente negativas. Yo, como soy optimista por naturaleza, empiezo por lo malo y sigo por lo bueno. Tenemos una sentencia del TJUE, señores y señoras, del 3 de marzo de 2020, que, como bien decía Jesús, responde a 3 preguntas que formuló el magistrado González Audicana, primera instancia 38 de Barcelona, y que las responde de forma muy clara a criterio de quien nos está hablando. En primer lugar, nos dice que, por supuesto, que no es el índice IRPH un índice de aplicación obligatoria, y ello implica per se que los tribunales de instancia puedan entrar en ese control de incorporación y en ese control de abusividad, y no nos quedemos solamente en la redacción formal de la cláusula, sino que además podamos entrar en esa comprensión del consumidor. Comprensión que ya nos ha analizado Jesús, que para la Audiencia Provincial de Barcelona se supera con acudir al BOE. Tenemos que dar por hecho que un consumidor, atento y perspicaz, cuando iba a suscribir una hipoteca, no esperaba que la entidad crediticia le informara, sino que tenía que entrar en el Banco de España y en el BOE para ver cómo estaba evolucionando el índice. Me vais a permitir, pero para mí eso no es una información precontractual. ¿Qué nos dice la sentencia del TJUE para tener como un índice nosotros que tenemos que formular las demandas y hablar con los clientes, porque habrá caso por caso, igual algún cliente sí que lo han informado? ¿Qué tipo de información estamos hablando? Nos iremos a los apartados 49, 50 y 51 de la sentencia del TJUE. Y de dichos 3 apartados los podremos preparar como abogados un formulario cuestionario que se le entregaremos a los clientes y nos dará el quid de que si nuestra cláusula ha sido abusiva o no lo ha sido.
En este caso, en la conferencia que se refería Jesús anteriormente, que celebramos en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, Pancho González de Odicana nos decía, yo me leo estos 3 apartados, se lo pregunto a cualquier consumidor y todas las sentencias que voy a poner es que el IRPH es nulo, porque no se cumple ninguno de los requisitos. En primer lugar, apartado 49 nos dice que la información precontractual es fundamental, y fundamental lo ponemos en mayúsculas, subrayado y en negrito. ¿Qué significa? Que ese consumidor tiene que tener una oferta vinculante con carácter previo a la firma del contrato, que aunque estemos ante una subrogación del préstamo, se le tiene que prestar dicha información, que no consta evolución del índice ni en la escritura, ni en la oferta vinculante, que no existe, ni en ningún lado. Y como decía Jesús, no podemos suplir esa evolución de los 2 años porque me diga Barcelona que a partir del 29 de abril del 2012 la orden ministerial dejó de entrar en vigor. Porque, como bien ha dicho Jesús también, creo que en el apartado 54, si no me corriges, Jesús, tiene que estar en vigor en el día en que yo contraté. Entonces, todos los préstamos, como mínimo, cogiendo hasta los mismos argumentos negativos de la Audiencia Provincial de Barcelona, todos los préstamos que yo haya suscrito con anterioridad a la fecha 29 de abril del 2012, en que estaba en vigor esta orden ministerial, el banco estaba obligado a darme un panorama, un criterio, una evolución del índice respecto a otros índices de los 2 años anteriores. Y eso, me vais a dar la razón, de que seguro que en el 99% de los casos de nuestros clientes no lo tienen. Ninguna entidad crediticia que tiene la carga de la prueba de probar dichas evoluciones de los índices lo van a poder probar. Entonces, que las conclusiones de la audiencia sean que cumpliendo estos requisitos no solo es transparente, sino que no es abusiva porque nos tenemos que retrotraer ese momento temporal utilizando sus mismos argumentos. Si no me has cumplido la orden ministerial, discúlpame, pero no has cumplido con la información precontractual del apartado 49 de la sentencia de TC. El apartado 50 da por hecho que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional del banco en lo relativo al nivel de información, con lo cual también nos da pistas de que no solo tienen la carga de la prueba, sino que de forma extensiva la entidad crediticia, aunque no nos asesore, nos tiene que prestar información. Y en este sentido, como os decía, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 21 de abril del 2020, os la facilitaremos como documentación, nos dice en su página 49 en adelante y en concreto en la página 53 cuál es el conjunto de circunstancias que han rodeado la celebración del contrato para determinar si esa información precontractual ha existido o no y si nuestro IRPH tiene que ser una cláusula nula por abusiva. Y nos dice lo que estamos comentando, no consta evolución del índice, no consta oferta vinculante, no consta simulación del préstamo con otros índices. ¿Cuántos préstamos tenemos de clientes que no tienen oferta vinculante? Me atrevo a decir 80, 90%. Y con la fusión de las cajas en bancos, ¿cuántos bancos van a conseguir esa oferta vinculante que además no existe porque nuestros clientes no la tienen? ¿Cuántos clientes te dicen que no han pasado por el notario, que fueron a la entidad bancaria y firmaron y conocieron en ese mismo momento las condiciones y la escritura que iban a firmar? No van a poder acreditar por parte de la entidad crediticia que se cumplen los apartados 49 a 51. Inclusive el apartado 52 que nos habla de la publicidad e información del prestamista. Tampoco van a poder acreditar que en esa publicidad se hiciera esta información transversal de hablando de distintos índices. Por lo tanto, entiendo que, como sabéis, el magistrado que ha promovido que se dicte esta sentencia ya está planteando con el asunto que tiene en Barcelona pendiente de señalar audiencia previa unas repreguntas al TJUE, puesto que cuando ha salido esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona aún le ha generado más dudas de las que tenía. Creíamos que con la sentencia del TJUE 3 de marzo de 2020 lo que tenía que venir era una reforma legislativa para que no hubiera una aluvión de 1 millón de demandas en toda España, que quedaba claro que el índice IRPH, la cláusula que contiene el índice IRPH y su información contractual no había sido transparente, que estábamos ante un pronunciamiento de nulidad en el 97% de los casos si lo asimilo a la cláusula suelo, y este jarro de agua fría, la verdad es que agradecemos
al juez europeo, porque no se le puede llamar de otra manera, a González de Audicana, que esté planteando unas repreguntas para que la forma de interpretación de esta sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, y en su caso veremos por parte del Tribunal Supremo, que sabemos que tiene pendiente de resolver una serie de recursos, puedan resolver estas dudas que está generando las conclusiones de la sentencia de Barcelona. Porque si os digo, nos leemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga o de Sevilla, o las 8 que se han dictado en favor del consumidor después de la sentencia del TJUE, nos queda claro lo que parecía que tenía que quedar claro para todo el mundo, que es que esta cláusula iba a ser casi con total seguridad en todas las demandas una cláusula nula. Si hacemos una evolución del IRPH, entidades incluso al IRPH, al Euribor, estamos hablando que una hipoteca de 180.000 euros, para que hablemos del alcance económico también, la mensualidad de la hipoteca con IRPH hablamos de 918 euros y la mensualidad de la hipoteca con Euribor de 796 euros. Son 1.500 euros al año por familia afectada, con un préstamo medio de 180.000 euros, que estamos abonando de más desde que se sustituyó el IRPH cajas por IRPH entidades. Y eso me lleva a la última cuestión, y después le doy la palabra a Jesús para que podamos debatir entre nosotros, pero ¿cuál era la tercera pregunta que nos hacía González de Audicana en la sentencia del TJUE y que resuelve la sentencia del TJUE? La integración. ¿Qué hacemos con estas hipotecas que tienen cláusula IRPH que se va a declarar nulo y qué pedimos en el suplico de nuestras demandas? Nosotros que vamos a redactarlas. Pedimos que se sustituya por el Euribor, pedimos que quede sin interés. El TJUE nos ha dicho que se entiende que en favor del consumidor, para que no quede un préstamo, ya lo vimos con el Tribunal Supremo en el vencimiento anticipado, no quede un préstamo sin subsistir, que tendemos a la integración, también ha sido un poco sorpresa, pero bueno, ya lo vimos con el vencimiento anticipado, y tendemos a una integración con el principio disuasorio que recoge el derecho europeo y que tiene que ser en beneficio del consumidor. No tiene ningún sentido que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona me diga que en el peor de los casos, si se declara nula por abusiva, el índice que me van a aplicar a mi hipoteca va a ser el IRPH entidades, porque para eso no hace falta recorrer un camino de 5 años, ya me quedo como estoy. Lo lógico y normal es que con base en el principio disuasorio, en nuestro suplico pidamos la nulidad de la cláusula de IRPH y la integración en cuanto a que se aplique el Euribor, que también os digo que las 13 sentencias a favor que se han dictado a favor del consumidor están integrando en este sentido y están aplicando el Euribor. Málaga lo que nos dice es que es el Euribor con un diferencial medio del propio índice Euribor, no con el diferencial que tenía nuestra hipoteca, porque si no correspondería, no sería justo hacerlo así porque se ha declarado nula la cláusula. ¿Y cómo nos justifica integrar en beneficio del consumidor? No con ese principio disuasorio del orden público comunitario, que en eso Jesús es un gran defensor y no acabamos de integrarlo, sino porque trae a colación el artículo 21 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que nos dice que el tipo de interés del préstamo no lo vamos a poder modificar en medio de la vida del préstamo si es más perjudicial para el consumidor y si no hay acuerdo entre las partes. Y Málaga nos dice, no hay acuerdo entre las partes, puesto que dicha sustitución deviene de una cláusula nula y nos quedamos sin sustitución. Y la sustitución legal no lo considero un acuerdo entre las partes y por eso integro con Euribor. Esas son las explicaciones que nos dan Málaga y Sevilla en las sentencias que dictan. Un último argumento para buscar de todas formas escapar de estas conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Pues señores, la desaparición del índice del IRPH como índice crucial. Y eso lo tenemos con el Reglamento de Ejecución 2017/2446, que se publicó el 28 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 29 de diciembre de 2017. Desde este reglamento de ejecución se establece como índices de referencia cruciales el Euribor, el EONIA y el LIBOR, y ya no consta el IRPH. De forma que tenemos muchas hipotecas desde entonces, a 3 años vista,
con un índice fijo cuando lo que yo contraté fue un préstamo a interés variable. En ese sentido, se dictó por la Audiencia Provincial de Girona, el ponente, el presidente de la Audiencia Provincial de Girona, por Fernando Lacaba, una sentencia el 11 de enero de 2018, manifestando que si se va a perpetuar en el tiempo un índice suprimido, que no va a volverse a publicar, hace que nuestra hipoteca pase a ser de interés fijo y ello deviene en nulidad de la cláusula. Esto no ha sido analizado por la Audiencia Provincial de Barcelona porque no era el caso del que estaban enjuiciando. Sin embargo, sí que el caso que estaban enjuiciando era un préstamo de una fecha en la que la orden ministerial estaba en vigor. Con lo cual, sus propios argumentos, creo que junto con la aplicación del apartado 54 que nos ha explicado Jesús, hace que podamos recurrir en casación, si es que ese es el camino que tenemos que seguir, en el sentido de que a mí no me has facilitado la información precontractual que está diciendo el TJUE en sus apartados 49 y 51. No me estás dando la evolución del índice en 2 años. Como mínimo, ese requisito no me lo estás cumpliendo. Si además añadimos lo que tiene el 90% de las hipotecas, que es que no tienen oferta vinculante, que no tienen otra serie de información precontractual, pues está claro que nos quedan años y años que luchar, sobre todo si tenemos que esperar a las repreguntas de magistrada González de Audicana, como mínimo un par de años más. Veremos qué resuelve el Supremo. Por muy optimista que yo sea, me temo que irán los tiros por donde concluye la Audiencia Provincial de Barcelona, pero bueno, tenemos 13 sentencias a favor del consumidor que también pueden inspirar al Tribunal Supremo. Y luego siempre la vía abierta legislativa de pues, la función que está haciendo jurisdiccional los jueces de aplicar la sentencia del TJUE el 3 de marzo de 2020, que se podría hacer una modificación legislativa aplicando la sustitución de este IRPH entidades, que además ha dejado de ser un índice crucial desde el 2017, que se pudiera integrar por un Euribor con un diferencial que nos guste a todos. No digo que sea un diferencial como el que era el del IRPH, pero que dejemos de pleitear 5, 6, 8 años, que es el panorama que tenemos ahora por delante, con una sentencia del TJUE el 3 de marzo de 2020 que tenía que allanarnos el camino y que ahora nos llega esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo único que hace es concluir totalmente en contra de dichos pronunciamientos. Jesús, no sé si quieres añadir algo. Sí, un par de cuestiones. La primera, como sabes, y como sabe muy bien Julio Naveira y María Pastor, desde la Comisión de Normativa de la Abogacía Catalana ya hemos reivindicado en muchas ocasiones, es más, nuestra propia decana volvió antes de ayer en el plenario que hubo del Consell de Colegios de Abogados de Cataluña a pedirle al ministro de Justicia, que estuvo allí presente en ese plenario, virtualmente, claro, a pedirle que por favor, una vez más se regulara legislativamente y se modificara el IRPH a través de la disposición 15ª de la Ley 14/2013, de la famosa Ley de Emprendedores, que en ese año cambiaron las reglas del juego respecto del IRPH, a fin y efecto de adecuar el IRPH a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sustituirlo por el Euribor. Esa es una petición que venimos haciendo desde la abogacía catalana. Yo tuve posibilidad de participar en el grupo de trabajo que se creó en el Síndic en el año 2015 y el Síndic ya elevó esa propuesta al Parlamento de Cataluña y también al Gobierno de España. Es una petición que se viene haciendo desde muchos foros y desde la abogacía catalana sin ninguna duda. Solamente quisiera puntualizar 2 cuestiones. Una, la primera, estoy absolutamente convencido, y ojalá me equivoque, que la Sala Primera del Tribunal Supremo mantendrá la tesis doctrinal de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona y me juego un vermut virtual con todos los compañeros y compañeras que estén escuchando esta conferencia, a través de cualquiera de las múltiples plataformas que hemos aprendido para poder conectarnos. Pero vamos, estoy absolutamente convencido de que va a ser así. Segunda, y quisiera someter a vuestra consideración. El control de transparencia se basa
en la información precontractual, en la información que se suministra al adherente en un contrato predispuesto, especialmente en contratación seriada, en donde el predisponente establece las cláusulas y el adherente no puede influir en absoluto en las mismas. Por eso, la esencia de ese control de transparencia, igual que el del control de incorporación, que se basa en la información que recibe el adherente respecto de ese contrato, porque no puede influir, porque no puede en negociar esas cláusulas en concretos, porque cuando hay negociación ya no hay condiciones generales de la contratación. Esa información precontractual es la que ha venido sosteniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, sobre todo, el precursor de esta nueva doctrina de estos tres controles de incorporación, transparencia y contenido, que es el profesor Javier Orduña, que cuando estaba en la Sala Primera del Tribunal Supremo fue el ponente de la primera sentencia que introdujo en Europa el control de transparencia. Fue la sentencia de 18 de junio del 2012. Recordar que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su data es de 21 de marzo del 2013. Por lo tanto, si alguien conoce muy bien desde el punto de vista doctrinal y académico esos controles, sin duda es el profesor Orduña. El profesor Orduña nos viene sosteniendo constantemente que nos encontramos ante controles de legalidad completamente distintos cuando hablamos del control de transparencia de cuando hablamos del control de abusividad. El control de contenido, es decir, de abusividad, es siempre un desequilibrio prestacional, mientras que el control de transparencia, es decir, ese control de legalidad cuando afecta al control de transparencia, es un control de información contractual y precontractual. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha asumido, por cierto, el Tribunal Supremo, pone especial énfasis en esa información precontractual. Y ahí es donde nos dice, en esa sentencia de 3 de marzo del 2020, que apartados 53 y 54, que pueden servir de parámetros para comprobar y averiguar si se ha dado esa información precontractual las obligaciones administrativas que imponía el propio Banco de España y el propio Ministerio de Economía a las entidades prestamistas cuando se acudía a ese índice, porque el interés es libre en el mercado. Lo que ocurre es que en un momento determinado se establecen una serie de índices que, sin ninguna duda, son facilitados desde el punto de vista de la administración a través del Banco de España y, por lo tanto, hemos de presumir que son índices válidos, pero que no son imperativos. Y eso es lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por supuesto, también todas las audiencias que están resolviendo esta cuestión, incluida la sección 15. Ahora bien, ¿se cumple con esa información precontractual acudiendo a boletines públicos? ¿Tiene el prestatario realmente en una contratación seriada, en una contratación predispuesta, la obligación, el deber de ser diligente y perspicaz acudiendo al boletín oficial del Estado para saber la progresión de ese índice? Yo, por mi edad, recuerdo cómo funcionaba el IRPH y cómo funcionaba las cláusulas suelo y cómo funcionaba el Euribor, el MIBOR y todos los índices habidos y por haber en aquella época. Es el problema que tiene ser mayor y tener memoria. Y tengo que ser honrado. Muchos de los que suscribimos préstamos en aquella época sabíamos perfectamente lo que era el MIBOR, lo que era el Euribor y lo que era el IRPH. Bueno, si he de ser sincero, el IRPH no lo llegué a entender jamás, porque había mucho. Pero sí que tenía muy claro que las cajas de ahorro esencialmente daban IRPH y que los bancos te daban el MIBOR o el Euribor. Y sí que tengo muy claro que era mucho más fácil acudir a un préstamo de una caja de ahorro que no de un banco que siempre te pedía muchas más garantías. Y la verdad es que, si he de ser sincero, de información precontractual me daban bien poquita porque no entendía nada. Y si acudía al boletín oficial del Estado, entendía menos.
pero sí que he de ser honrado y decir que realmente 2 hipotecas que suscribí en aquella época, analicé, bien analizado, lo que me podía ser más beneficioso o no a la hora de acudir a un IRPH o de acudir a un MIBOR o de acudir a un Euribor en función de los distintos momentos. Por lo tanto, quiero ser honrado conmigo mismo y con mi memoria y recordar que se daba información. La cuestión es, si había una obligación administrativa de ese plus informativo, hemos de presumir que, como yo, todo el mundo tenía conocimiento de que realmente se daba esa información y podía perfectamente decidir a cuál de esos índices acudir, porque al final iba muchas veces en función de la entidad bancaria donde tú trabajabas habitualmente y donde te concedían el préstamo. Ahí tengo mis auténticas dudas, sinceramente, pero ocurre que constantemente, yo que estoy en un despacho que litigamos mucho, los jueces nos desestiman muchas demandas porque no se ha facilitado una información que viene establecida en normas administrativas o reglamentarias. Aquí o se aplica para todos o no se aplica para nadie. Si está en una orden ministerial una obligación, ¿ese incumplimiento conlleva solamente una sanción administrativa o es un plus que está obligado a facilitar la entidad bancaria? Ahí lo dejo, pero insisto, lo que yo sí que no comparto en absoluto es que esos controles de transparencia y de contenido, que para mí son autónomos y distintos, nos lleven a la conclusión de que, aun cuando el juez declare que se ha incumplido el control de transparencia, en estos supuestos no se produce desequilibrio. Primero, porque el control de transparencia automáticamente provoca la expulsión de la cláusula, de acuerdo con ese orden público comunitario y los efectos del artículo 6 de la Directiva 93/13, sobre todo a partir de la sentencia de 6 de octubre del 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y segundo, porque el desequilibrio se produce, y nos lo acaba de explicar muy bien Cristina, con el diferencial que acabas pagando entre un Euribor y un índice IRPH. Y con eso, Cristina, creo que yo ya concluyo. Muy bien, pues yo también, para ir concluyendo, más que nada por acabar con algo un poco más de optimismo, ¿no? Alegar ese principio del artículo 6 de la directiva del efecto disuasorio, de integrar en beneficio del consumidor, coger el guante de todas las propuestas de modificación legislativa que se puedan llevar a cabo desde la abogacía institucional y los partidos políticos, porque veo que jurisdiccionalmente, como siempre tengo que decir en todas las conferencias, hemos de recurrir a un Excel para, en función de dónde vive el consumidor, tenga o no tenga la nulidad de su IRPH, y eso, perdonadme, pero esta inseguridad jurídica no puede ser, que si vives en Barcelona no tengas la nulidad del IRPH, y si vives en Lleida, que parece que se ha pronunciado ya en primera instancia 6 de Lleida, sí que tengas la nulidad del IRPH. Esto no puede ser, solo nos lo puede arreglar o el Tribunal Supremo armonizando en beneficio del consumidor, por supuesto, cosa que, como bien dice Jesús, creemos que no va a ser así, una modificación legislativa o unas repreguntas al TJUE, y dentro de 3 años volver a hacer bolos y conferencias para ver lo que ha dicho el TJUE y que se vuelva a interpretar en beneficio del consumidor. Para concluir, el tema de la cosa juzgada también es muy interesante, pero estamos ya fuera de plazo. Simplemente remitiros el artículo que redactó Vicente Pérez Daudí, creo que fue en Nubelex, ¿verdad, Jesús? O en la ley. Sí, sí. Nubelex, donde él lo que tiene claro es que no hay cosa juzgada. Dictada la sentencia del TJUE, si un consumidor había acudido a los tribunales, puesto que se había aplicado la sentencia del Tribunal Supremo de 2017, tiene los mismos efectos que una sentencia desestimatoria por acogida de una excepción procesal. No se entró en el fondo del asunto y, por lo tanto, estaríamos abiertos a poder interponer una nueva demanda, sea con este panorama más negativo, pero podemos hacerlo. Y emplazaros a nuevas conferencias y nuevos webinars, puesto que creo que este tema va a dar para mucho. Y de nuevo, pues concluir agradeciendo a Mataró la colaboración que siempre tiene con Barcelona, y nada más, despediros de vosotros.